Estás escuchando Desastre Filosófico, un podcast creado por estudiantes de filosofía, un espacio donde conversamos sobre el fascinante pensamiento filosófico. El resultado, un total desastre académico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Filosófico. Bienvenidos al programa de hoy. Estamos en una nueva locación porque nos cerraron el salón, que ya va a terminar el semestre. Y bueno, aquí vamos a estar hablando sobre el tema de política. ¿Quieren hablar de política o de otro tema? ¿Está bien? Pues es el tema del momento. Es el tema del momento. Adecuado. Se ha dicho aquí que no hablemos de política ni de religión, pero yo les pregunto por qué, ¿no? Se debería de hablar de política, ¿no? ¿Por qué ¿Qué no? opinas? Pues yo creo que sí debemos, porque somos ciudadanos, tenemos responsabilidades, tenemos derechos y pues no podemos ser únicamente aportadores de lo que se cobra en impuestos, así que creo que sí debemos de participar porque no todo lo que está establecido nos haya favorecido, ¿no? Leonardo. Y no solo la participación, sí creo necesario este debate político y sobre todo nosotros como filósofos, si nos podemos llamar de alguna manera, creo que sí es bien necesaria argumentar, poner contrastes, ¿no? En nuestras posiciones políticas y pues también el análisis político, ¿no? Perdón. Claro. Sí, se ha querido decir, he escuchado aquí que por qué hablamos de política. ¿Se han preguntado? Sí, ¿no? Y sobre todo noto un cierto clasismo, no sé si lo notes. Pues lo que puedo decir es que entre los que hemos participado es notorio quien de cierto modo ha tenido la vida más simple y sí, también he notado formas de ser que no tienen opulencia, pero la ilusión de pensar que son o que vienen de cierto origen con más posibilidades, sí deja ver que hay clasismo, aunque no seamos millonarios o ricos, capitalistas, como sea. El trato que se tiene entre unos y otros lo deja ver. Bueno, voy al punto, voy a abrir el tema y ya platicamos. Pues ganó Morena, arrasó Claudia por mucho. 35 millones de votos obtuvo. Bastantes. Hay que preguntarnos ahora, les voy a preguntar por qué creen que ganó tan ampliamente la candidata de Morena. ¿Cuál sería tu respuesta a eso rápidamente? Pues que funcionó la invitación al Plan C, que la mayoría fuese para Morena para poder así hacer que el PRI, PRD y PAN perdieran fuerza en senadurías y diputaciones. ¿Pero por qué plurinominales crees que para que la gente votó los por cambios Morena? necesarios se realicen, que están aún en proyecto? ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que la historia que traemos encima. O sea, ¿cómo explicas el fenómeno? A cómo votar de cierto modo. En mi caso, cuando estaba más joven, que empezó el cambio que por el PAN, yo decía sí, porque quiero algo diferente. Ya me cansé de que me manden a traer mandados y siempre regresé a pedir un pesito más, 5 pesitos más, porque todo subía de un día para otro. Eso queda en mi memoria, entonces para mí la historia está marcada con situaciones. Más concretamente, Helen. Y bueno, a lo que voy es que la historia que te marca, el aspecto histórico, es la que determina por quién tú votes. Y la gente, pues yo pensaba que le faltaba memoria porque estamos tan ocupados en tantas cosas, pero no, por el contrario, creo que hubo memoria por parte de la gente. O sea, tú dirías que la historia fue importante, que el votante consideró el aspecto histórico, ¿no? Su historia personal, yo creo, ¿no? Porque sabes que has vivido con tus padres, con tus abuelos, y las historias de siempre. Por ejemplo, cuando yo era niña, las campañas eran de íbamos a pavimentar, y sí, pavimentaban una cuadra, tomaban fotos como obra terminada y las calles nunca estaban pavimentadas. Okay. Entonces creo que no se tiene que tener una historia como general de México, con que te acuerdes de cómo ha sido la historia en tu propia colonia, ahí tienes suficiente.
Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Helen. Y ahorita te voy a explicar por qué. Okay. Lo pregunto porque... Vivíamos en diferente colonia. No, hago esta pregunta de que me expliquen por qué tanta gente votó por Morena. Porque veo que hay una recriminación hacia la gente. ¿Por qué votaron por Morena? Que no entienden o se explican, ¿no? ¿Quién lo recrimina? Pues los que no votaron por Morena, ¿no? A ver, vamos, Ya, okay. Vamos a Leonardo que nos dé su explicación. Mira, yo pienso que hay varios factores. Una, si hay una desconfiguración de la oposición, es decir, no fueron coherentes ni en su discurso ni en cómo plantear. Porque, vaya, un proyecto político siempre debe plantear valores y debe plantear, más allá de que los lleven a cabo, no. O sea, la cuestión es que tiene que plantear un proyecto político. Y debe plantear una historia, debe plantear valores y debe plantear algo a futuro, ¿no? Y en ese sentido, creo que la gran cuestión con Morena sí ha sido que a nivel discurso han sido bastante coherentes, porque ellos sí han construido una historia, el hecho de llamarse Cuarta Transformación, donde ellos agarran ciertos elementos históricos y los plantean, ¿no? Otra, creo que en la materialidad, es decir, cuestiones como los aumentos a salarios o pues esta cuestión de los programas sociales también han sido muy coherentes, donde la gente sí ha recibido esa cierta materialidad. Coincide la realidad con lo prometido, ¿sí? ¿Tú crees que la gente votó por Claudia por los programas sociales? No necesariamente, yo creo que aún la gente está castigando al PRIAN, ¿no? En este sentido. Es decir, la gente sí se siente ofendida respecto a los gobiernos pasados, ya sea la violencia, la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde sí se veía muy grosero como la gente estaba en la desigualdad, en la miseria, en la violencia, mientras tanto los intelectuales, ¿no? Como Aguilar Camín, todos estos vivían pues en otro México y estaban pues bastante contentos. Okay. Sí, lo que quiero entender es por qué ganó Claudia por 30 puntos, ¿no? Casi. Pues mira, entre lo que comentaba Leonardo sobre el discurso coherente, por parte de todo lo que hizo Xóchitl, creo que ella fue un gran ejemplo de ver qué es lo que la gente ya no quería. Por ejemplo, resultaron ahora después de los resultados que ya no te voy a dar propina, ve que te dé Morena, ¿no? O sea, ellos ya lo vivían de por sí y ahora se remarca aún más. Entonces veo yo que la gente, como te decía, está atravesada por lo que ha vivido y pues de la noche a la mañana no lo van a cambiar, y en esa parte Xóchitl fue una gran ayuda. Ahora lo veo así, digo, hizo su aportación. Uh-huh. Fue incoherente, mintió y se desmintió a sí misma, argumentó que no lo había dicho y sin embargo había evidencias. Entonces creo que una personalidad como esa es justamente la que no nos gusta a nadie, ¿no? ¿A quién le va a gustar que mientan, que se diga una cosa un día y luego cambiarla por otra y querer corregir después del error, ¿no? Eso ya determina quién eres, cómo piensas. Y la gente no es ciega, está cansada de ese tipo de trato. Ok, ahorita llegamos a esa parte. Ahora, se dice que ya no va a haber democracia, que vamos hacia el comunismo, que vamos a hacer Cuba o Venezuela. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué se da ese pensamiento en los que se resisten a aceptar esta realidad, ¿no? Pues yo veo primero que nada una conducta vergonzosa. Insistir en la mentira para convencer de que hay una realidad que contrarrestar. En cuestión de democracia, comparado con la historia, ¿de qué democracia quieren hacer referencia? ¿Qué tipo de democracia? Hasta la fecha, por ejemplo, no hay justicia a un nivel social de baja economía, porque no puedes comprar al abogado, porque no puedes comprar la justicia, y están en su mayoría presos aquellos cuyos actos quizá meritaban un castigo, pero no de 20, 30 años, y aquellos que realmente requieren de que se haga justicia, como los pederastas, los que hacen trata de blanca y que son parte de gobierno, hay todo un caso, y ahí es donde no hay justicia porque se compra, ¿no? No hay juicios, no hay
¿cómo se dice cuando ya? No hay sentencias, entonces... Bueno, ¿hay democracia o no hay democracia en México? Sí la hay, porque... ¿Y por qué la oposición dice que no? Porque miente. Bueno, es que dicen que va a tener mayoría en el Congreso Morena, ¿no? Y que eso no puede ser un sistema democrático, ok. Pero hay que analizar o preguntarse, así lo decidió México, ¿no? ¿Qué opinas, Leonardo? Pues mira, yo creo que es natural de que los partidos, sobre todo en cómo se configuran las leyes democráticas en México, siempre se va a buscar justamente las mayorías, ¿no? Porque esto se ha hecho en toda la forma de la estructura legal, política de partidos en México, o sea, no hay nada fuera. Vaya, siempre va a existir el riesgo, ¿no? Porque la política es eso, riesgo. O sea, no sabemos qué vayan a hacer con esas mayorías. Y en ese sentido, claro que puede haber incertidumbre. Creo que los mercados también han reaccionado justo a esa incertidumbre que puede generar las mayorías. Entonces, yo diría que sí hay democracia y justamente con todas esas reglas que existen se llegó a esta situación. Por otro lado, también yo invitaría a que hagamos una reflexión respecto a Venezuela y Cuba, porque yo creo que es muy puntual lo que pasó con estos países, ¿no? Es más, yo creo que hasta Cuba y Venezuela son situaciones completamente distintas, y también creo que a nivel político internacional siempre este tipo de gobiernos son más criticables, porque también hay otras experiencias de otras índoles políticos en donde no hacemos ese tipo de comparaciones, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que Haití es un país capitalista y tiene todo ese tipo de problemas, o muchas, la República del Congo, o sea, hay muchas situaciones, más bien muchos contextos políticos en el cual han sido fracasos, pero también a nivel internacional siempre somos muy puntuales, ¿no? A quienes vamos a criticar de tal manera. Porque yo sí diría que Cuba, Venezuela, México son situaciones bien distintas, ¿no? Es más, Cuba es el experimento, pues sí, de la dictadura, pero del siglo XX, ¿no? Que todavía la viene arrastrando, y Venezuela es algo distinto. ¿Dirías que decir que México se convertirá en Venezuela parte de la ignorancia? No, para nada. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿por qué yo creo comentarios? Yo no creo, porque simplemente hay que ver los tweets de Claudia Sheinbaum hablando con con grupos de inversionistas, con grupos financieros, o sea, de que el comunismo en sí, porque a ver, ¿qué es el comunismo? No habría que plantear eso, y siendo como muy puntuales, pues es la última etapa histórica que se propone, ¿no? Del capitalismo, socialismo, comunismo, o sea, es una utopía, ¿no? En ese sentido de un futuro. Ahora, Claudia está llevándonos a eso, la verdad es que no. O sea, Claudia está ahorita hablando con BlackRock, con grupos financieros, con bancos. O sea, la propiedad privada de los medios de producción no se está peleando en ningún sentido. Y también habría que ver cómo se está planteando si Venezuela también es socialista o comunista, y yo diría que no. O sea, porque hay propiedad privada, pero vaya, hay situaciones muy particulares en todos esos países. Muy bien el comentario de Leonardo, aclarando varias cosas, alejando estos comentarios sin ningún sustento, ¿no? Es críticas, ¿no? Que me parecen que las hacen desde el enojo, ¿no? Querer espantar a la gente. Ahora voy a dar yo mi explicación del por qué Morena arrasó en el Congreso y Claudia también. Yo creo que es la oposición la que, o sea, si el Congreso está tan inclinado hacia Morena, es culpa de la oposición porque no convenció al electorado. Entonces se deberían de plantear ellos, que son los causantes de este desnivel en el Congreso. O sea, es fruto de su mala organización como oposición, ¿no? O sea, ¿en verdad esperaban que alguien votara en su sano juicio por Xóchitl Gálvez? ¿En serio? O sea, no encuentro manera, o sea, ¿qué opción le dabas al electorado? O sea, no había opción, ¿no? Muy triste. Me parece que sí es importante la oposición en un sistema democrático fuerte, paridad en el Congreso. Y yo veo que hay una oportunidad en una posición en un partido de izquierda que
contrarresta un poco a Morena, pero desde otro partido de izquierda. Vería que se podrían nivelar bien y llevar una buena confrontación política. Ahora, el equilibrio donde se da, hay que considerar la desigualdad económica, ¿no? El poder económico es mucho, entonces necesitamos equilibrio en el sistema político. Ahí yo veo que se da el equilibrio entre economía y política, ¿no? Entonces vemos este fenómeno y bueno, vemos los que no están de acuerdo en que llegara este gobierno, que optaron por votar por el PAN, ¿no? Y que ya hasta ahora, después de las elecciones, pues hay comentarios muy clasistas, ¿no? En que todos los pobres votaron por Morena, que por los programas sociales. Y me parece pues que hablan desde la prepotencia, desde el clasismo, ¿no? A ver, vamos con Helen. Pues sí, mira, ese tipo de conductas son algo muy común. Nadie se esconde de ellos para tener ese tipo de comentarios y tratos con alguien que tiene un nivel económico más bajo y que depende de su ingreso para sobrevivir. Así que lo único que hicieron fue exponerlo y confirmar por qué los gobiernos como PAN, PRI no tienen interés alguno en el pueblo. Ahora, ¿tú votaste por Morena? Claro. ¿Recibes algún programa o beneficio de AMLO? No. ¿Eres pobre? Sí. Entonces, ¿por qué votaste por AMLO? ¿Pero pobre en qué ¿Por sentido? AMLO? ¿Por qué lo dices? Yo diría que no. Soy pobre, claro que sí. ¿Qué determina ser pobre? Lo que determina ser pobre, hay pobreza extrema, pobre, luego clase media, clase alta, es la cantidad de ingreso que tú tienes. El ingreso que yo tengo me pone entre la clase pobre. Bueno, había que puntualizar bien, ¿no? En qué te defines ser pobre o no. En números, económicamente, eso es lo que determina al pobre, la pobreza extrema. Entonces, claro que desde la economía hay un... A ver, veamos por clases sociales, porque... ¿O tú qué opinas de esa parte? ¿Qué limita ser pobre o no? Bueno, antes de eso me gustaría agregar que salieron unas estadísticas ahí en el Financiero y la verdad el votante Morena fue muy heterogéneo. Es decir, nada más por un punto porcentual, Xóchitl tenía más universitarios, ¿no? Pero clases medias, clases altas, jóvenes, viejitos, en su mayoría votó por Morena. Entonces, ahorita me hacías la pregunta, ¿tú crees que fue por los programas sociales? Yo digo que no. No solo eso, es un factor, ¿no? Y muchos habrán votado, ¿no? O sea, creo que ahora sí, cada votante lo hizo desde su posición, desde su contexto. Pero la verdad es que el votante en sí a Morena fue muy heterogéneo. Entonces, yo también me sumo a la cuestión de que la oposición pierde por la propia oposición. Yo creo que no fue coherente en su discurso. Ahora bien, también yo hablaba de Héctor Aguilar Camín, no por una cuestión personal, sino porque él también menciona que el votante mexicano es de baja intensidad, ¿no? Sí, escuché. Es por eso que también lo nombro a él, porque creo que este tipo de... Ahora el culpable es el votante, ¿no? No aquel que llamó al voto. Y yo creo que no, o sea, hay que culpar a quienes realmente la tienen, a quienes realmente tienen ese presupuesto para llamar al voto y que no lo hicieron, ¿no? ¿Cuál era? Lo que no entiendo es por qué es tema. Es culpa del votante que PRI, PAN, PRD hayan perdido. ¿Por qué culpar? ¿Por qué buscarlo así, no? Es el resultado de un trabajo y de una historia, porque de ser un partido nuevo quizá tendría más oportunidad, pero ya sus actos ya hablan por sí solos, ya no necesitan, aunque tuviesen el discurso más ordenado, lógico y coherente, ya todo lo que han hecho en un pasado te dice no. Digo, en lo personal, como te contaba al inicio, en lo que yo recuerdo, pura tranza, puro engaño, y que hay en mí, ¿no? Decir, no, pues no, nunca van a hacer algo realmente por la sociedad. Están empeñados
Incluso de familiares se llega a decir, sí, es que estar en el gobierno, sí, es que conocer a alguien, aquello, el otro. Y digo yo, qué vergüenza que seas mi familiar, porque estás esperando tener una conexión, un vínculo para recibir una economía, ¿no? Cuando lo que debería ser una buena administración para que el campo, el comercio se desarrolle a tal grado que no necesitemos de tener, como pueden decirlo, un apoyo social. Y yo creo que las ayudas que se dan no son exactamente como un apoyo social de ten para que sobrevivas, no. Es algo que si un negocio en una familia tiene ganancias, pues claro que los hijos, los padres, de eso llevan a cabo actividades. Igual creo que los mexicanos tenemos un país que tiene riquezas que se venden, o sea, no es de que, a ver de dónde llega el ingreso hay. Todos los apoyos que se dan pues es para que crezcamos más como país, ¿no? En el caso de las personas de la tercera edad, de 20 a 30 personas de la tercera edad que yo conozco, si una no ha trabajado en su vida es rarísimo, ¿no? Ahora vamos a las diferencias de modelo entre lo que ofrece Claudia y lo que ofrece la oposición. ¿Qué diferencias ves sustanciales e importantes? ¿Por qué se decidió votar por un modelo que por otro? Principalmente el de las reformas. Las reformas que se hicieron con anterioridad a nivel empleo, hubo bastantes cosas que afectaban. En un punto del trabajo que realizaba decidí dejar de trabajar en una institución porque me di cuenta que los cambios que se hicieron a nivel retiro y todo esto ya me afectaban, ya no me iban a dar ningún beneficio a largo plazo. Pero entonces, no en forma personal, a ver. No, es que parto de lo personal porque pues no pero puedo es un sesgo de eso. Aquí de allá. Pues a partir de ese sesgo te digo, esas reformas afectaron en lo personal y en lo individual a cualquier empleado. Se dejó incluso de hacer antigüedad. Entonces, esto a largo plazo es una vejez de carencias. Los retirados de ahora, se puede decir que su pensión de mucho trabajo se compara en cantidad con la pensión que se le da a los de la tercera edad. Dejó de tener sentido trabajar, ¿no? Entonces, a favor de Claudia... En la cuestión laboral, ¿ves? En la cuestión, sí, totalmente. Por parte de Claudia, se va a seguir este intento de lograr que las reformas corrijan estos errores. Por ejemplo, Obrador, en los meses pasados, corrigió esto, ¿no? Y se haya levantado mucha falsedad, porque uno que lo ha vivido puede decir eso es falso, esto es falso. Y pero aunque no lo vivas, puedes analizarlo. No, sí se puede. No se puede porque... O sea, solo lo que vivas vas a saberlo y lo que no vivas ya no sabes. Teóricamente y lógicamente, claro que hay un discurso que puedes utilizar, sin embargo, si desconoces el tema, en primera, porque ni siquiera lo has vivido, no estás inmiscuido en cómo sucede, sí, no lo vas a estar pensando. O sea, eres empírica nada más. No exactamente. Sin embargo, ¿quiénes están interesados en ello? Los afectados. Por ejemplo, todo comerciante que no depende y que no tiene un registro, eso no le preocupa en lo más mínimo, y cuando lo debates con ellos, no lo entienden y dicen, pues ya deja eso y dedícate al comercio sin pago de impuestos y nada. Lo resuelven muy sencillamente. En realidad, en ellos no es un punto para decir, voto a favor por esto. Y en Claudia sí, en este sentido... Bueno, ya AMLO hizo lo de la corrección de la reforma en cuestión laboral y ahora ella está todavía dándole continuidad al trabajo de que los jueces en la Suprema Corte del Poder Judicial sean votados, sean elegidos, porque hasta el momento, yo la comenté en algún otro podcast, quien está de cierta manera teniendo un gobierno es Norma Piña, ¿no? Entonces, el que haya esa reforma a que se elijan, para mí es un factor muy importante, que no se va a quedar ahí, va a seguir corrigiendo más cosas que están mal hechas. No a favor de la ciudadanía mexicana, sino a favor de aquel que se vende. Pero más puntualmente, ¿cuáles ves las diferencias concretas entre el PAN y Morena? Hechos concretos, resultados. Bueno, a ver, vamos con Leonardo. Yo creo que la gran diferencia es justamente
en el discurso. O sea, yo sí me apego que el discurso es distinto. Por ejemplo, cuando se estaba llevando a cabo la reforma educativa, sí vimos cómo se criminalizó, ¿no? Y se hablaba mal de los profesores. O por ejemplo, cuando estaba la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón, siempre se señalaba a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes son criminales, ¿no? Incluso se inventó este término que es nini. Y algo que yo sí estoy como de acuerdo en este gobierno, y creo que es la gran diferencia sustancial, es que se ha dejado de criminalizar a ciertos grupos, ¿no? De tratar de llamarlos de distinta manera. Ahora bien, sí creo que en resultados nos deja mucho a deber, ¿no? Sobre todo en seguridad, en infraestructura, todavía vemos muchas deficiencias. Creo que el hecho de llevar un proyecto, creo que a la gente le entusiasma más a no llevar nada, ¿no? De voten por mí porque ellos son autoritarios. Creo que esa no es la manera y la gente realmente no conectó con cómo se pidió el voto por parte de la oposición. Pero sí, yo diría que sustancialmente sí es el discurso cambió. Okay. Entonces el discurso, Helen, tú dijiste, en concreto, ¿cómo cierras tu comentario? Pues que el discurso está validado por las acciones que se han tomado. Y aunque hay muchos proyectos que no se lograron completar justamente por aprobaciones, que no se lograron desde el Congreso, es lo que para mí vale. Ok. Creo que hay que fijarnos también en los intereses de cada sector, de cada clase social, los intereses de cada partido. Parece que la diferencia entre ambos partidos es mucho y es muy clara, es sustancial, es material en su forma y en su modelo económico que aplican cada uno. Hay que entender que pues Morena puede decir, de izquierda no es, centro izquierda tal vez. En cambio hoy tenemos grupos de derecha, que el PAN históricamente hay que ver qué intereses representan. Pues representan a los de la clase empresarial, ¿no? Los que están atrás de esa corriente política. Entonces desde ahí ya te vas ubicando. Entonces, la mayoría del país pues, es de la clase trabajadora. Tú te decías que eras pobre. No, eso es muy ambiguo, ¿no? Decir quién es pobre y quién no. Sin embargo, sí podemos determinar quién es trabajador y quién es empresario, ¿no? En tu caso, ¿eres trabajador o empresario? Ambas, pero no me esfuerzo Como ambas, demasiado. Helen. Cuando tienes un ingreso de lo que tú... Ajá, ¿eres empresaria? No, perdón, sí, tienes razón. No, porque no tengo empleados, no tengo una institución, no tengo una infraestructura. No, soy empleada y claro que eso determina que también tenga un ingreso menor del que debería, con el cual estoy satisfecha porque sí está por encima de muchos pagos con la función que yo realizo. Entonces, pues claro que uso lo que sé para tener un ingreso mayor. Sin embargo, el hecho de pensar a los empresarios en este lado, como estabas mencionando tú, no recae nada más en que si eres empresario o no, porque eres pobre, porque eres rico, sino cómo estos empresarios han utilizado el sistema para hacerse de beneficios. Exactamente, es claro, ahí donde importa. Y pues que ha sido muy notorio, también es porque determina que la cantidad de diferencia de votos sea tan grande, porque los empresarios son pocos y hacen mucho abuso. Claro. Incluso los que según están en instituciones que favorecen a la sociedad. Pero no es abuso, están buscando sus intereses y no es forma de la realidad, es parte de la realidad. Pero no es un abuso, dices no tú. Los puedes alejar de sus propios intereses, de querer, de su naturaleza. Otro, así es el sistema económico capitalista, pasar sobre el otro. A eso voy. Ahora, el problema que se enfrenta... Por ello es que ya la gente dice, ya no queremos más de eso, que estén pasando sobre nosotros por sus intereses personales capitalistas. ¿Y qué necesita para contrarrestar esa explotación? El sistema político, un poco contrarrestar de esa parte, regular un poco la explotación. Por ejemplo, desde el salario, un gobierno de izquierda como Morena lo ha aumentado, ¿no? Anteriormente pues no se había aumentado porque... E incluso se está trabajando en la disminución de las horas. Yo no sabía
porque no me ha tocado vivirlo y por eso te decía, no siempre se puede pensar lo que no se vive. ¿Por qué? Porque no lo estás viviendo, tienes tantas cosas. Entonces, yo no sabía que la gente trabajaba 48 horas a la semana y que le engañaban diciéndole, mira, quédate entre semana 2 horas más para que hagas tus horas del fin de semana y el sábado descansas. O sea, a través de engaños les estaban exigiendo más horas de trabajo con un salario menor. Cuando yo paso de mis 40 horas, cada hora vale 1.5. Si trabajo en día festivo, vale doble. O sea, me pagan mi día más más mi doble, triple que es, y en domingo más, ¿no? Entonces, para mí eso fue impactante porque aquí vivo, porque tengo familia, pero como nunca hablamos de política, nunca hablamos de los temas de interés real. ¿Pero qué vas a hacer si necesitas el trabajo? No es que voy a hacer, a lo que voy es que el trabajo que se está haciendo sí, porque busca resolver esos trabajos mal pagados, esos abusos por parte de los empresarios que dices tú están en su defensa de lo que ellos piensan y de cómo se desarrollan. Yo creo que es un abuso. Son sus intereses. Acrecentar su ganancia y salvarse de la competencia. Pues bueno, yo pienso, ¿y para qué tanta explotación minera y todo eso? ¿Qué hacemos con ello? No mucho. ¿Vendérselo a los extraterrestres? Porque pues, ¿para qué? Bueno, por eso, a ver. ¿No? El problema que veo ahora, ahorita vamos con Leonardo, es que el empresariado ya está perdiendo la influencia que tenía con su trabajador o el nivel de convencimiento, y ya se está dando cuenta el trabajador que puede votar él por sus propios intereses por un partido que cuide sus derechos laborales, que contrarrestre un poco esa explotación, que no se va a eliminar. Entonces ahora el empresariado dice, mi voto vale igual que un empleado. ¿Por qué debería valer más? Bueno, ellos van a argumentar que pues, son dueños de la empresa. No puede valer más porque somos individuos. Ningún individuo vale más que el otro. No, un voto vale. Ahí está el problema, que cuántos empresarios hay en el país y cuántos trabajadores hay. Por eso mira, es el reflejo de esta votación. Sacarte del campo de cierto modo y llevarte a la ciudad a que trabajes no es un progreso. Y pero claro eso que tiene que ver ahorita. Tiene que ver porque de cierto modo se entiende que hay una defensa para el empresario, pero no. El que se viene a la ciudad y trabaja acá, en realidad viene a conocer lo que es realmente ser más pobre, porque... No, pero también en el campo puedes ser empleado. No, en claro el campo, que sí. aunque puedas ser empleado. Aunque hagas... A lo que voy no es que... Si tienes tierras, no eres trabajador. A lo que voy es cómo vives, cuál es tu calidad de vida. La calidad de vida de muchos que vienen del campo hacia la ciudad... ¿Pero por qué metiste el campo a este tema? Porque hay más riqueza en el campo que en la ciudad. En la ciudad tienes que ganártelo, como dices tú, en la necesidad de necesito el trabajo y tengo que aceptar lo que me ofrezcan. Hay campesinos y cuando dices tú, que trabajan para empresas de maíz. Un ciudadano con la de un empresario debe valer más. Es como reforzar que no debe haber tanta valorización en el trabajo que desempeña un hombre. O sea, me estás diciendo que en el campo no hay trabajadores. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que la calidad de vida llega a ser mejor aún en el campo que en la ciudad. Porque en la ciudad, si no trabajas... Va a depender simplemente del salario. Es a lo que voy. En el campo muchas veces no tienes que tener un salario, pero tú vas a comer. ¿Pero por qué vas a comer si no tienes tierra? Si no tienes tierra, pues no, pues si tienes tierra, pues ya no trabajamos. Si no tienes tierra es porque no estás en el campo. Pues no, pues claro. Pero el que no tiene tierra y es campesino se tiene que ir a contratar a una empresa multinacional de maíz o tomate y recibe un salario. Pero como no el de la así, ciudad. No pasa como así. El de la ciudad. El terrateniente produce. Pues el terrateniente es rico, o sea. Parece. Pues yo también quisiera hectáreas para ir a sembrar, ¿eh? Viene este intermediario y mal compra los productos. Y en la justificación de que por los medios de transporte y todo eso... El terrateniente come aparte, diferente del trabajador. Él está un grado arriba porque tiene tierra. El trabajador es trabajador porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo y esa la de vender. El que tiene tierra ya está tiene medios de producción. Sí, pero yo no estaba fijándome en que el que tiene los medios de producción fuese el empresario del que hablamos en la ciudad. Yo estoy hablando de ese que viene a la ciudad porque quiere o se le promueve mucho que tener un empleo y vivir en la ciudad es progreso, es crecer, es mundo.
Cuando No, ya a está en veces- otro nivel de calidad de vida porque tiene Pero yo no hablo de los terrenos. terratenientes, ni de los que se dedican a producir por mayoría, sino esos que tienen su casa con su patio, que siembran y tienen algunas cosas. Ya el están en otro autosustento- nivel porque la mayoría renta, no tiene casa. Entonces va y se contrata y paga una renta y ya las rentas subieron de precio. Pues no sé qué tipo de campo estés pensando tú, pero el tipo de campo que estoy pensando yo, la gente es dueña del cerro, la gente es dueña de la hectárea. Pero ya está en otro nivel de calidad Pero de vida, no, claro que sí. Escucha, pero no es... Están arriba del trabajador son ellos común. los que lo trabajan. Por ejemplo, Claro, los pues que sí. conozco, son ellos los que siembran su cacahuate, son ellos los que cosechan cierto tipo de Claro. productos que no necesitan producir en cantidad. No, pero ya tienen la tierra, tienen Es a el lo que medio. voy. Son más solventes ellos que están allá Claro. que alguien que se viene a la ciudad a recibir No, pero salarios también alguien de mensuales. allá puede ser trabajador y Pero está en el que situaciones puede y no mismas. puede, hay realidades y la realidad de ese que se sustenta de su propio esfuerzo sin pagar empleos ni contratar a nadie, de lo que solito hace en su autosuficiencia, comparado con el que viene a la ciudad y está de plano sí obligado a trabajar para alguien. Pero en el campo también hay personas que están obligados porque no tienen el terreno, no tienen cómo ser autoeficientes porque no tienen la tierra. Ahora te pregunto, ¿esas personas cómo consiguieron la tierra? Herencias. Pues vaya, no, pues ya los No, que pero heredan en esta ya están en herencia otro no hay nivel. terratenientes tampoco. Son los... Son ejidatarios. Son ¿no? exactamente, son Por ejidatarios. eso, ya están en otro nivel alto. Yo también quisiera mi herencia de terrenos que no tuve. Y irme a Guerrero y a sembrar. Te puedes ir a Oaxaca. En Oaxaca te dan el número de hectáreas que tú quieras. Claro que está alejado de servicios de la ciudad, pero te dan las hectáreas que tú quieras siempre y cuando tú vivas allí y las trabajas. Sí, es verdad. Bueno. Es verdad, es A verdad. ver, vamos con Leonardo, que desahogue un poco esto. Pues es que creo que también hay una confusión, ¿no? De repente hay ciertos debates pues en todos lados, ¿no? Y creo que la gente se confunde mucho también con términos como ¿qué es ser de izquierda? Yo creo que la izquierda en ciertos sentidos hasta progresista, pero hace del capital como que siga avanzando, ¿no? O sea, no creo que la izquierda no es ir en contra del capitalismo en sí, más bien es un espectro progresista del propio capital. Porque sí he oído muchos comentarios, no, es que Morena no es de izquierda, pero, o sea, yo creo que en cierta manera sí. No, por ejemplo, cuando se hablan de que también es como incluso medio falso, es contradictorio, cuando veía un tuit, creo, de Claudia, y ella decía que estaban hablando de un capitalismo amigable, ¿no? O sea, como darle un rostro humano, creo que también es parte de cómo ha ido progresando el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, es cierto que necesitamos de un Estado que tenga cierta regulación, ¿no? Que es una de las cuestiones que se han debatido durante el siglo XX y el siglo XXI, que tanto debe meterse el Estado en la economía. Claro. Y vemos, por ejemplo, que Europa es como ícono de la socialdemocracia, ¿no? Del estado de bienestar, ¿no? De Keynes, ¿no? Sí, de Keynes, donde el Estado tiene una participación. Y estamos viendo también como que se empieza a fracturar justamente porque se puede decir que son las contradicciones, ¿no? del capital. El capital suele generar crisis, tener contradicciones, pero el capital tiene también esta cuestión de poder agarrar todo y mercantilizarlo. Claro. Entonces, creo que sí hay que tener muy en cuenta también este tipo de conceptos. Y, por ejemplo, hablando de los ejidatarios, pues es que ellos también son otro tipo de propiedad. Ellos son propiedad comunal o propiedad ejidal, ¿no? No son propiedad privada en el estricto sentido de la empresa. Eso es lo que yo buscaba diferenciar. No lo hice como quizás te hubiese sido más claro, pero sigue. Y bueno, creo que ellos también se cuecen aparte porque incluso ellos tienen otro tipo de organización, pero por otro lado también tienen muchos problemas, ¿no? O sea, hemos visto también cómo este tipo de propiedad en ciertos lugares, por ejemplo en Cuernavaca, cómo se han ido reduciendo por propiedad privada. Todo lo que... Y hay una razón para ello, porque en este caso lo que ha afectado al sector del campo y de los comuneros y de ejidatarios es que los que están en gobierno, lejos de crear programas realmente para financiamiento y que el capitalismo de cierto modo no nos impacte tanto,
como para decir produzco, consumo, produzco, consumo, produzco, consumo. No, ahora espérame. No, espérame, déjame Que cerrar esto. Salinas dio títulos para que los ejidatarios pudieran vender sus terrenos y ya No se los están pudieran perdiendo. vender para que los pudieran regalar y malbaratar. Bueno, ya No se porque están ellos perdiendo. quisieran, sino para que los obligaran. Por ejemplo, Tetlama y Cuentepec, el cerro que está ahí, que se llama Cerro Negro, tiene oro. ¿Qué hizo Inglaterra? Vino y se los compró a precios súper bajos. ¿Por qué? Porque el que está ahí en Tetlama y Cuentepec no quería vender. Pero como estos títulos fueron otorgados, es vendible. ¿Y qué hicieron? Amenazas, hacer el lugar inseguro, generar que la gente quiera vender, y la que no quiere vender, pues ya sabemos qué sucede. Bueno, lo que voy es lo que hace la derecha, quiere privatizar todo. Había una ley que protegía los terrenos ejidales, entonces llega Salinas con estas ideas neoliberales y dice, vamos a liberar, cada quien es dueño de su parte y que haga lo que quiera, ¿no? Pero son estas ideas de derecha que estamos en contra, que la izquierda es una resistencia a esta parte, porque los empresarios quisieran de antemano terminar con la educación pública si ellos pudieran. O sea, todo, salud, Porque, irían por contra ejemplo, todo. Los empresarios fueron los que promovieron el outsourcing. El outsourcing es, Claro. tú empresario tienes una empresa y requieres de materiales y de mano de obra. Bueno, yo outsourcing me encargo de buscar quién trabaje para ti, pero también me encargo de que solamente haga eso mínimo que tú requieres, para no darle antigüedad, para no darle un pago de servicios bien. Entonces, este outsourcing es lo que estaba, que a mí me desmotivó y que seguro no soy la única, pero lo viví, por eso lo conté. Y que sigue existiendo, exactamente, y que se busca sacar. ¿Quién lo metió? Aquellos empresarios que tienen la intención de acumular más. Es ahí donde lo de, ¿cómo dijiste? Capital amigable. Entra por parte de Claudia. O sea, sí, el comercio es necesario para todos. Yo no puedo producir todo lo que como y tú quizá no puedes producir todo lo que Pero vistes. nadie está en contra del comercio. Es a lo que voy a comentarte. Hablando de eso, amigable, es en que el empresario sea justo con el empleado. Misma idea que promovía. Justo no puede ser por su propia naturaleza. Pues porque no puede ser por su propia naturaleza, es que debe de haber leyes que regulen esto para controlar la naturaleza. Contrarrestar un poco. Exactamente. Y que, pues bueno, se dice, es que sin el que piensa, que es el empresario, no existiría el empleo y la mano de obra no tendría trabajo. Eso es solo una forma de pensarlo, ¿no? Pero aunque tú tengas una idea, no la vas a llevar a cabo sin la mano física. Y para tener esa mano física debe haber una alimentación. Ahora resulta que hay 3 turnos para que todos a una mala, pues sin rendimiento, y que no se busca darles más de lo que no quieren pagar, pues hay 3 turnos, ¿no? El Oxxo, por ejemplo, maneja 3 turnos. Si ya cambió, es posible, pero trabajaban 6 horas y les tocaba trabajar hoy 6 horas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y descansar, yo pensaría, hasta el otro día a sus 8 a las 2 de la tarde. Pues resulta que no, que entre turno y turno les tocaba repetir y descansaban menos, pero no les pagaban más. Entonces es ahí donde lo veo del comercio, del capital amigable, del capitalismo amigable, que deje de haber esta sobreexplotación de la mano de obra. Yo ahí, pues claro que entiendo a Claudia en sus proyectos. No está buscando un comunismo como el que se exhibe, que nos están engañando, que vamos para Venezuela, que vamos para Cuba. No, se está buscando que se logre un respeto al individuo que produce. Ahora vamos con Leonardo. Yo pienso que es sano, como incluso, como teóricamente sí buscar el comunismo, es decir, si la historia se desarrolla por la lucha de clases, pues lo más conveniente en el sentido racional es que en algún tiempo ya no haya esta lucha, ya no haya estas contradicciones, ya no haya esta fricción entre clases, ¿no? Y en ese sentido creo que la política a futuro siempre debe ir como solucionando esas contradicciones que se van generando. Ahora bien, creo que cuando se habla de capitalismo amigable, en cierto sentido es como un sedante, ¿no? De vamos a participar para que siga habiendo
propiedad privada, acumulación, sobreproducción, pero que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida. Claro. Pero creo que eso también genera tensión, ¿no? Porque hasta entre eso, clases. mucho trabajador está feliz con que ya trabajé, ya comí, ya dormí, ya hice algo que me gusta, ya hasta bebí y está satisfecho. Entonces, por ese lado, no podemos decir que el trabajador está Pero porque muy el país deseoso es de aumentar por el más, que el ¿no? país está dando sus condiciones estables para que él esté contento. Cuando un trabajador no le da su salario, ¿cómo se pone? Genera sindicatos. No, ahí sí ya no es negociable, su salario no es negociable del trabajador. Ahora, la derecha le pide a los trabajadores que voten para que su salario baje. O sea, es ilógico que un trabajador vote por derecha, una Dejó de tener incongruencia. miedo. AMLO logró eso. Cuando te digo que llegó el PAN al poder, yo como votante sentía miedo. Miedo de decir yo apoyo al PAN porque había mucha represión. Me tocó vivirla en una campaña y es fuerte la tensión que se vive. Entonces viene AMLO, cumple bastantes de sus promesas, que son las que activan parte de la economía y de cierto modo, pienso yo, le dice a la tercera edad, no te preocupes, toda esa miseria por la que se atravesó el país, por su historia, lo que tú quieras, no te va a dejar vivir miserablemente porque tus hijos y tus nietos, dada la economía, no te van a poder ayudar, ¿no? Es muy digno. Entonces, en relación a eso, AMLO quitó el miedo a me prometen pero jamás cumplen y siempre me ven la cara. Entonces creo yo que la sociedad se siente empoderada, no desde la violencia, porque hasta eso todo ha sido muy pacífico, excepto los de la derecha, sus marchas sí han sido realmente groseras, violentas, ¿no? Entonces... Ok, para terminar, ¿qué ven para el futuro de México, para el futuro del gobierno próximo? Con eso nos vamos. Pues yo pensaría, ya llegaron las elecciones, ya ganó Claudia otra vez, todo va a seguir mejorando, pero pues también veo lo contrario en los partidos que siguen esforzándose por levantar falsos, por intentar influenciar a la gente de manera negativa para consigo mismos, lo cual va a estar va a seguir ahí presente, Más concreto, pero la Karen, gente ¿cómo no ves el va, futuro? no creo que lo permita y van a permitir que los trabajos y proyectos que trae Claudia avancen lo más que se pueda. Yo veo que es para bien. A ver, Leonardo. Yo sí estoy viendo dos escenarios. Sí me preocupa cómo se está articulando la derecha. O sea, lo estamos viendo en Latinoamérica o en España, de cómo una derecha más reaccionaria, que vaya, no me gustaría hacer una comparación con otras experiencias de derecha del siglo XX, pero sí es preocupante cómo El fascismo, ¿no? cómo de repente empiezan a articularse de cierta manera muchísimo más reaccionaria, muchísimo más violenta, porque sí es cierto, lo hemos visto en las marchas como cada vez era más violento, era más agresiva, ¿no? La gente respecto a personas que piensan distinto a ellos. Y por otro lado sí creo que de la izquierda va a salir otra oposición, o debe, es deseable, ¿no? Que salga porque pues realmente no todo está bien hecho, ¿no? Y creo que nos queda mucho de ver, sobre todo, y insisto, la seguridad. O sea, la seguridad creo que tanto en percepción como en noticias, como en muchos sentidos, sí estamos mal, ¿no? Y creo que sí es necesario decir, oye, esto no, o sea, no está padre que no puedes salir ya ni siquiera en la noche, o sea, ya es a todas horas. Entonces, sí veo estos dos escenarios que van a estar constantemente en televisión, en redes sociales, porque también hay una lucha mediática, ¿no? Yo creo que esa parte puede mejorar con las reformas. Cuando empiece a haber realmente juicios, condenas, realmente podremos ver el avance. Cambio. Sí. Pues muy bien, con eso nos vamos en este programa. No tuvimos compañeros con otras perspectivas políticas, no pudieron ¿No venir. les gusta la política? Les dio miedo también, ¿no? ¿Qué Encuentran pueden mucha defender? fricción. ¿Qué pueden defender de Quizá la lo que derecha? quisieron buscar fue evitar la fricción, porque tampoco están defendiendo a la derecha. Simplemente que están tan bien informados de otras situaciones que no funcionan, que sí funcionan, justamente porque como no hay un poder judicial eficiente, pues están todavía en la confianza de seguirse incorporando a un nuevo proyecto y seguir cometiendo los mismos actos ilícitos. Entonces, pues quizás solamente buscaron eso, no tener fricciones, ¿no? Ok.
Pues yo veo el panorama para México un poco, lo podemos visualizar como el fenómeno de la Ciudad de México históricamente, que desde que Cárdenas fue jefe de gobierno, ¿verdad? con Clara, ¿no? Clara Brugada. Sí, o sea, desde que estaba Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD, de ahí veo que la politización de la Ciudad de México tiende hacia la izquierda. Y 6 tras 6 años gana otra vez la izquierda, ahorita vuelve a ganar Clara y así se va a repetir. Yo veo que en el país las mayorías van a tender hacia gobiernos que vean por las mayorías, que den seguridad social, que den protejan sus derechos laborales. Entonces yo veo que si en la Ciudad de México se dio, que hay bastante politización. Me sorprendió. ¿Por qué te sorprendió? En las votaciones pasadas, la Ciudad de México se dividió casi por 50% Morena, 50% PAN. Sí, pero porque estaban mayoría de delegaciones de derecha, pero marca ahorita con Clara que ganó tranquilamente. Bastante. Como por 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces así veo atornando el país, ya sea con Morena, pero con gobiernos de izquierda para contrarrestar el poder político que es agobiante y que si no le pones límites te dejan sin nada, ¿no? En cueros. Te dejan con poco. Sin nada en los huesos. Realmente poco. A la derecha, pues es interesante ver cómo se va a reformar, se va a agrupar. No, va a seguir mintiendo y tratando de organizar sus perspectivas desde este clasismo. No saben otra cosa. Ahí nacieron, ahí heredaron, ahí corrompieron, ahí cambiaron leyes. Entonces no van a practicar algo que no conocen. Pero vete del más a lo material, o sea, la derecha no la demos por muerta porque tiene muchos medios económicos y medios de comunicación, ¿no? Ellos tienen los medios de comunicación, ¿por qué? Porque el dueño de la... No, los tiene... La diferencia, porque lo que aporta bastante YouTube con todos los youtubers políticos que hay una gran variedad y todos tienen realmente razonamientos y lo dicen muy sarcásticamente para muchos gracias a las benditas redes sociales. El poder que tú hablas sobre la... Bueno, pero no te confíes porque las redes sociales son empresas fuertes. Exactamente, se puede manipular el discurso. Vimos en Twitter cómo estaba inflado de bots los hashtags de narcopresidente. ¿Por eso que con Xochitl iba a funcionar? No, pero no te confíes de las redes sociales, porque la derecha tiene los medios de comunicación y las redes sociales. Son 3 grupos nada más. O sea, sin embargo, ganó Morena, ve el fenómeno de Facebook. ¿Cuántas redes sociales ya compró? No lo sé, pero... Ya es un monopolio. Oligopolio. Lo que yo procuro en realidad hacer Elon Musk y Mark Zuckerberg. Los diálogos directos del discurso del presidencia. No, pero dices no lo sé, pero sí lo sabemos. No, digo, yo en lo personal. Las redes sociales, ¿en qué grupos? Está bien. ¿Las redes sociales en qué grupo están? Mira, lo que yo veo en las redes sociales es la amplitud de personas presentando argumentos. Pero ¿quién es dueño de las redes sociales? Bueno, sí, en la general de las redes sociales sí. Sin embargo, los que producen el contenido no son Mark Zuckerberg. No, pero sí está influenciado. Ya vimos en Argentina con Milei, ¿no? Pues y como en Twitter, los bots que inflaron a Xochitl no sirvieron para nada. Pero no te confíes, nada más. Eso voy, que la derecha no hay que confiarnos. Se va a reagrupar, se va a organizar en México. Y veamos ahora qué estrategias hacen porque la que hicieron no les funcionó. Yo creo que no se levantan, mínimo los que están ahorita no, tendrán que pasar los 30 años. No te confíes, que pues. Morena y los grupos acá demuestren que no sirven para que alguien más tenga oportunidad. Un comentario final, Leonardo. Pues creo que recalco esa parte de no confiarnos. Creo que si vivimos algo con las redes sociales es la inmediatez. O sea, la reagrupación de ciertos grupos puede ser muy, muy rápida. Y como vemos, en el mundo se están generando movimientos muchísimo más agresivos, etcétera. Y creo que también como ciudadanos estar más informados, estar más politizados, creo que eso ayuda bastante, porque todos aquellos que son apolíticos muchas veces terminan reproduciendo
discursos que más bien convienen a la derecha, ¿no? Esa cuestión les de afectan el a sí sentido mismos. común o el creer que todos son iguales. Y más allá de que Morena sí sea como, yo digo que es un partido político de masas, ¿no? Que trata de acaparar muchos grupos, ¿no? Tanto agrarios como empresariales, como estudiantiles, etcétera, etcétera. Es decir, es un grupo que es muy heterogéneo, ¿no? O sea, y a mucha gente no le hace clic eso, de que dicen, no, pero es que son iguales. Pues claro, la clase política sigue siendo la misma, nada más que quizás son otras dirigencias. Pero Son otros ideales. son otros ideales. No hay que confiarnos, o sea, creo que sí hay que estar aquí tenemos mucho trabajo que politizados, hacer. sí hay que la organización, el debate estudiantil, creo que sí es importante. Y por ejemplo en Filos sí creo que hemos perdido esa cuestión de debates políticos que sí creo que son muy necesarios. Sí. Pues con eso nos quedamos. Si llego a ser empresario capitalista, yo voy a ser el primero que voy a ver por la derecha e ir en contra de toda la clase trabajadora para acrecentar mis ganancias. No sé, bueno, yo lo voy a hacer si llego a ser empresario. Sí, porque no me conviene tener una nómina alta, simplemente. O sea, entonces voy a ver cómo recupero el poder político para que desde ahí me bajen el salario. Quizás Si el llego, último podcast en el que esté contigo, entonces. Ah, Suerte. pues ya revelé los secretos. Omar va a decir un comentario final. No, del panorama político de México. ¿Cómo ves el futuro? A ver, ¿cómo viste las elecciones y por quién votaste? ¿Tú por quién votaste? Porque me Claudia, preguntaste, pero llévate no por dijiste. Claudia. Para empezar, el voto es libre secreto, carnal. Ahí sí no va. Es voto libre y secreto para podérselo robar. De por sí fue robado. Pues mira, pues ¿qué te puedo decir? No, pues sí, pues al menos, pues no me sorprendió tanto, porque ya claramente se veía ahí un dedazo claro en las elecciones, porque claramente, mucho antes de que empezaran las campañas, ya se decían triunfadores los que ahorita están elogiándose como ganadores de la contienda electoral. Incluso decían, no, nosotros vamos a ser los próximos en que van a venir, y los que van a estar este tiempo que se les fue, que se les dieron otorgados dependiendo del tipo de cargo que hayan ocupado. Principalmente Claudia decía, voy a ser la próxima presidenta, mucho antes incluso de las campañas que se llevaron a cabo. Eso es lo que te puedo decir. Parece que pues como que hay algo sospechoso ahí. A ver, si las votaciones fueran hoy entre nosotros, aquí hay 2 votos de Claudia. ¿Cuál fue tu voto? Aunque sea libre y secreto, solo para tener un panorama claro de un porcentaje que hable por sí mismo. No sé, ahí díganmelo. ¿Tú por quién votaste? Eso respondería ya. Yo voté por Claudia. 3-1 en caso de que no hubieses votado por ella. Y así fueron. Ahí la maceta ahí. Bueno, vemos con Omar ya los efectos de la manipulación de la derecha que hacen estragos. Y pues, te diría esa acusación que pues hay proyecciones, la popularidad de AMLO estaba muy alta, entonces era casi evidente que quien saliera del partido Morena iba a ganar, ¿no? Y más que puede ser, y tiene buen historial. Pero a ver, esa es la pregunta, ¿pero por qué es popular? ¿Porque ha dado buenos resultados o porque tiene un discurso retórico muy muy acercado a las masas, a todos los que están cerca de él, a todos los que lo siguen? Yo diría que son todos esos factores. Sí. O sea, sí tienen un discurso histórico, político, económico. Y aparte, pues es un personaje muy, muy particular, ¿no? Andrés Manuel. O sea, su lucha desde el 2000 inicia un poquito antes, ¿no? Ahí en la gobernatura de Tabasco. Entonces, sí creo que son como hay varios factores por qué la popularidad del AMLO. Algo más, Omar, nos vamos. Pues sí, está lo curioso. Entonces las cosas que andan en el discurso, ¿dónde dices tú que se materializan? ¿Dónde están materializadas? En el salario. Pero de todos modos, ¿de qué sirve el salario? A ver, tú, por ejemplo, ¿de qué sirve el salario si de todos modos las cosas van para arriba? Los precios van para arriba.
Pues es que es mejor subir el salario a no subirlo y que las cosas sigan Antes subiendo, no subían, ¿no? y subían las cosas. Pero las cosas, ¿qué tanto subieron? Por ejemplo, él decía, AMLO decía que él no iba a subir el precio de los combustibles. Lo curioso es que cuando Peña Nieto sale, los precios de la gasolina estaban como en 18 pesos, si no me equivoco, el litro. 14 llegaron a bajar. Llegó a bajar hasta 14 y ahora está como hasta 24 pesos. Y se ha mantenido en los últimos 3 años. Pero estuvo 22 hace 2 años y ahorita está como 24. No, ha estado en 23.50, te digo porque con la moto, pues cargo gasolina y veo el precio, se ha mantenido, ha estado estable, de ahí no se ha movido. Bueno, depende de qué tanto gastes también. Si hay inflación, No, el valor, es al valor, no cuánto gasto de gasolina. El valor del litro es el que se ha mantenido. Sí tiene oscilaciones, pero ha estado estable como preveía. Bueno, habría que ver cada caso particular, ¿no? Es como decir que todos ganamos el mismo salario. Acá todos tenemos como si dijeran que tuviéramos los... Es que es la base, ¿no? O sea, no es como que todos ganen igual, pero es la base. La base es de ahí para arriba. Pues bueno, hay detractores, está bien, es válido. Puedes ir pues si quieres, pues ya ahora que se salga ya de su discurso o regresando cuando ya vaya de salida, pues lo podemos discutir un poco más. Sí, con más compañeros. Ahora, ¿tú crees que no hay democracia en el país o sí? A ver qué es lo que hace a la democracia ser la democracia. Participación de todos, ¿no? Pero a poco, por ejemplo, si nos regresamos a historia, si hablamos de historia, ya ves que en la antigua Grecia se habla ya del nacimiento de la democracia, pocos todos participaban. ¿Quién eran todos? Solo eran los aristócratas, ¿no? Ahí está el problema. O ciudadanos que no eran todos. Bueno, me voy a acercar un poco más. Fíjate, somos en total, si no me equivoco, 130 millones de personas. No puedes dar una determinada cantidad de cuántos votantes son en total. Pero según los conteos fueron como 60 millones de personas. 60 millones de 90 y solo votaron el 60. El 60, ¿dónde están los 30 millones? En la apatía. Ahí está el problema. Algunos en la enfermedad. Pues que no podemos saberlo. Pero para ti hay ¿Cómo lo demostramos? ¿O no? Para ti. Bueno, pues si quieres saber, pues si llegaron ahorita, si se llegó al poder ahorita por la democracia, pues dirían que sí,